Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para seguir revisando la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Completo. Lo que vamos a revisar ahora es lo que tiene que ver con nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 13 al 19 de enero. Queremos hacer un breve repaso para ver en dónde nos encontramos en este estudio. Estamos revisando la sección número 7, que tiene como tema Se enseña públicamente y de casa en casa. Toda esta sección 7 contiene la información de Hechos capítulo 18-23 hasta el capítulo 21, versículo 17. Y estamos revisando el tercer capítulo dentro de esta sección 7. En este caso, el capítulo número 21, que lo encontramos en nuestro libro en la página 165. El título de este capítulo 21 es Estoy limpio de la sangre de todo hombre. Como parte secundaria, el espíritu de entrega de Pablo en el ministerio y sus consejos para los ancianos. Este capítulo 21 tiene la información de Hechos, capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 38. La asignación según nuestra guía de actividades es desde el párrafo 1 al 7 y también tenemos un recuadro que revisar. Empecemos entonces revisando los párrafos 1 al 3. La parte A. ¿Cómo murió Eutico? Para ubicarnos en el ambiente, Pablo está en el tercer piso de una casa, hablando con los hermanos de Troas. Era el último día que él pasaba en esa ciudad, así que tenía mucho que decirles. Se extiende esta conversación hasta la medianoche. El humo y el calor de las personas que estaban ahí ya por muchas horas contribuyen a que el ambiente esté un poco cargado, y eso produce sueño. Eutico, que era un joven, se queda dormido estando sentado en una ventana, desde el tercer piso, ¿se imaginan? Desde ahí, al dormirse, cae hacia la calle. La parte B de los párrafos 1 al 3. ¿Qué hizo Pablo y qué nos enseña esto sobre él? Recordamos que quien escribió este libro de los Hechos de los Apóstoles es Lucas. Así que, al estar él ahí con Pablo y en este incidente, seguramente fue el primero en salir corriendo para ver si podía ayudar como médico a Eutico. Pero no había nada que hacer. Ya estaba muerto. Sin embargo, cuando Pablo bajó, realiza el milagro de devolverle la vida. Pablo no tuvo la culpa de lo que sucedió, pero tampoco quería dejar un mal recuerdo desagradable de la muerte de alguien por escuchar del mensaje. Este cristiano tenía un profundo respeto por la vida y por eso cuando llegó donde Eutico, se echó sobre él y después dijo a los demás, no se alarmen, está vivo. Veamos el subtítulo, emprendió su viaje hacia Macedonia. Este subtema implica la información de Hechos 20, 1 y 2. Párrafo 4. ¿Qué mala experiencia tuvo Pablo en Éfeso? Recordamos en semanas anteriores que hablamos que en Éfeso había demasiada idolatría. Así que los que fabricaban ídolos, o los plateros que se les llamaba, para la adoración de Ártemis, hicieron que las personas se pusieran muy violentas, provocaron un alboroto en la ciudad. Cuando se calmó este alboroto, Pablo llamó a los discípulos para animarlos y despedirse de ellos e irse a Macedonia. Veamos los párrafos 5 y 6, la parte A. ¿Cuánto tiempo debió de pasar Pablo en Macedonia? ¿Y cómo ayudó a los hermanos de allí? Es posible que recordemos que hace unas semanas atrás, Pablo tuvo una visión donde había un macedonio que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Parece que él se quedó cerca de un año animando a los hermanos allí. Mientras esperaba a Tito, él aprovechó la ocasión para demostrar el cariño y el aprecio que siempre sentía por todos, incluido por los hermanos de Macedonia. Si nos ubicamos en nuestro libro en la página 166, tenemos la parte B de los párrafos 5 y 6. ¿Cómo veía Pablo a sus hermanos en la fe?
Él siempre les tenía mucho cariño, mucha consideración. Lo mismo hizo con los hermanos de Macedonia. Los vio como sus compañeros de equipo, a quienes necesitaba para seguir efectuando su labor de predicar las buenas noticias del reino. Y aún si tenía que aconsejarlos con firmeza, los seguía viendo así, como personas muy valiosas que servían a Jehová. Y en la página 167 tenemos el párrafo 7, la pregunta: ¿cómo imitan a Pablo los superintendentes cristianos? Como Pablo, los superintendentes cristianos, cuando deben aconsejar a alguien, lo hacen con el objetivo no de condenar, sino más bien de ayudar a esa persona y no de juzgarlo o de hundirla emocionalmente y hasta espiritualmente. Los ancianos se esfuerzan por fortalecer mucho a los hermanos que se sienten desanimados e impotentes. Ahora tenemos que revisar el recuadro de la página 166, que tiene como título Las cartas que escribió Pablo en Macedonia. Posiblemente fueron 3. Segunda a los Corintios, la carta a Tito y la carta de primera a Timoteo. Y aquí tratamos un punto muy importante cuando uno usa los nombres de la Biblia. Si vemos aquí cómo se escribe y se debe pronunciar el libro de Segunda a los Corintios. Es muy común que se escuche decir Segunda de los Corintios o Segunda de Corintios. Recuerde que estas cartas no la escribieron los corintios, por lo tanto no son de los corintios, sino son cartas a los corintios. Aquí hay una buena manera de ver y pronunciar correctamente este libro de la Biblia, tanto la primera a los corintios como la segunda a los corintios. Bien, entrando en detalles entonces, esta carta posiblemente la escribió Pablo desde Macedonia. Recordamos que en la primera carta a los Corintios, él tuvo que hablar fuertemente a la congregación debido al pecado grave que existía en ese entonces, de inmoralidad. Esta segunda carta fue en respuesta de las buenas noticias que recibió sobre esta situación en esa congregación de parte de Tito. Y les expresó ahora otra nueva preocupación, que había apóstoles falsos en la congregación de Corinto. Otra carta que escribió posiblemente fue a Tito, desde este lugar de Macedonia. Pablo había dejado a Tito en la isla de Creta para que corrigiera algunos problemas que habían en esa congregación y también le dio instrucciones para nombrar ancianos y los requisitos que debían cumplir estos cristianos. Mediante esta carta, le estaba solicitando que se reuniera con él en Nicópolis, en alguna de las actuales ciudades que están cerca de la región del mar Mediterráneo. Y la tercera carta que él escribió fue, note de nuevo, primera a Timoteo, no es primera de Timoteo, porque no fue Timoteo el que escribió la carta, sino que fue escrita a él. Por lo tanto, la pronunciación correcta es primera a Timoteo. Esta carta se dice que posiblemente fue escrita entre los años 61 y 64. Detalles que contienen es que cuando escribió la carta al inicio, Pablo indicaba que le había pedido a Timoteo que se quedara en Éfeso. En esta carta, Pablo se dirige a Timoteo como un padre hacia un hijo. Hay palabras muy hermosas, muy sensibles en cuanto a él hacia Timoteo. Le da consejos, ánimo e instrucciones sobre cómo tratar ciertos asuntos en las congregaciones. Por lo tanto, demuestra que Pablo tuvo mucha actividad en Macedonia. Animar a los hermanos, escribir 3 cartas, hasta realizó un milagro como la resurrección de Eutico. Sin duda ya este capítulo 21 ya nos va preparando para lo que vendrá después y seguiremos revisando la vida de Pablo, su actividad de los primeros cristianos y por supuesto dándole aplicación también para nuestros días. Esperamos entonces, hermanos, disfrutar de nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 13 al 19 de enero. Queremos participar con nuestros comentarios, esa es nuestra meta, y también, por supuesto, escuchar los de nuestros hermanos durante la reunión de entre semana. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad.